Sí, creo que es un punto importante por aclarar ante la opinión pública. Vamos a definir las cosas. Esta es una controversia sobre delimitación marítima, para delimitar el espacio de las zonas donde se contrapone la soberanía de los dos estados en función de su ubicación geográfica y para que se declare el derecho del Perú sobre el triángulo externo. Dos zonas, dos partes esenciales de la demanda peruana. Ahora bien, al momento de delimitar la línea, ya sea equidistante como quiere Perú o paralela como quiere Chile, hay que partir de la tierra hacia el mar. Es decir, se parte de un punto en la frontera terrestre hacia el mar, hacia el oeste, hacia el Pacífico. Entonces, un aspecto complementario de este caso es en qué punto se inicia a delimitar la frontera marítima. Y en eso hay una discrepancia entre Chile y Perú, de si es en el punto Concordia, como dice el Tratado de 1929, según el Perú, o el hito número 1, según Chile. Entonces, ¿qué pasa? El Tratado de Lima del año 1929 estableció el límite definitivo territorial entre Perú y Chile, señala que en caso de haber discrepancias entre las partes, se acudirá a la decisión final del presidente de Estados Unidos para un tema territorial, de demarcación territorial, no para un tema marítimo. Y por lo tanto, en el proceso judicial ante la Corte, Chile ha mencionado a los jueces que el tema del punto Concordia o el hito número 1 es un tema territorial y por lo tanto sería posible que la Corte en ese punto específico, no en todo lo demás, quizás no tenga jurisdicción. Y por lo tanto, según Chile, el Perú no acepta esa tesis, quizás sería aplicable para el tema del punto Concordia o hito número 1 el arbitraje del presidente de Estados Unidos. Eso es lo que está, ese es el tema. Pero este no es un juicio, como digo, de limitación territorial, sino más bien de limitación marítima. En ese contexto se reúne el presidente Piñera con el presidente Obama en estos días, y también la hará a partir del 11 de junio el presidente Humala con el presidente Obama. En ese contexto salió una noticia en la prensa chilena que el presidente Piñera le iba a proponer la mediación del presidente Obama, lo que ha sido ya desmentido hoy día por el canciller chileno. Ese es el tema, no hay que pensar que hasta están pensando las partes ir a la mediación o arbitraje del presidente americano para toda esta controversia marítima, que no es el asunto, sino que el tema se produce en función de ese punto específico relativo al inicio de la delimitación de la frontera marítima. Pero justamente, doctor Ferrero, entonces este sería un tema que sí podría poner una traba en la implementación de la decisión de la Haya, porque si hay que esperar, es un tema efectivamente que está porque si digamos la Corte aceptara la tesis chilena, entonces faltaría otra decisión adicional que ya no pasaría por la misma Corte, sino pasaría ya por el presidente de los Estados Unidos, que sería de dónde parte la frontera marítima. Así es, efectivamente. No, y esto nos podría tomar varios años. Bueno, pero nosotros estamos es una posibilidad que está presente en el proceso, que es público, que todos pueden efectivamente advertir si leen o actuar en el proceso. El Perú tiene que eso no rige, que no hay jurisdicción del presidente americano, que es un tema marítimo, que no está en discusión del Tratado del 29 y que es simplemente aplicación del Tratado del 29 que habla del punto Concordia. Pero efectivamente Chile es algo distinto, algo diferente ante la Corte, y hay que esperar qué es lo que la Corte diga al respecto. Pero yo quería aclarar que no es que se vaya a ir a pedirle al presidente americano que resuelva toda la controversia, en absoluto. Es solamente un punto específico relativo al inicio de la delimitación de la frontera marítima, en los términos que les he explicado. De su ubicación geográfica, y para que se declare el derecho del Perú sobre el triángulo externo. Dos zonas, dos partes esenciales de la demanda peruana. Ahora bien, al momento de delimitar la línea, ya sea equidistante como quiere Perú o paralela como quiere Chile, hay que partir de la tierra hacia el mar. Es decir, se parte de un punto en la frontera terrestre hacia el mar, hacia el oeste, hacia el Pacífico.
Entonces, un aspecto complementario de este caso es en qué punto se inicia a delimitar la frontera marítima. Y en eso hay una discrepancia entre Chile y Perú, de si es en el punto Concordia, como dice el Tratado de 1929, según el Perú, o el hito número 1, según Chile. Entonces, ¿qué pasa? El Tratado de Lima del año 1929 estableció el límite definitivo territorial entre Perú y Chile, señala que en caso de haber discrepancias entre las partes, se acudirá a la decisión final del presidente de Estados Unidos para un tema territorial, de demarcación territorial, no para un tema marítimo. Y por lo tanto, en el proceso judicial ante la Corte, Chile ha mencionado a los jueces que el tema del punto Concordia o el hito número 1 es un tema territorial y por lo tanto sería posible que la Corte en ese punto específico, no en todo lo demás, quizás no tenga jurisdicción. Y por lo tanto, según Chile, el Perú no acepta esa tesis, quizás sería aplicable para el tema del punto Concordia o hito número 1 el arbitraje del presidente de Estados Unidos. Eso es lo que está, ese es el tema. Pero este no es un juicio, como digo, de limitación territorial, sino más bien de limitación marítima. En ese contexto se reúne el presidente Piñera con el presidente Obama en estos días, y también la hará a partir del 11 de junio el presidente Humala con el presidente Obama. En ese contexto salió una noticia en la prensa chilena que el presidente Piñera le iba a proponer la mediación del presidente Obama, lo que ha sido ya desmentido hoy día por el canciller chileno. Ese es el tema, no hay que pensar que hasta están pensando las partes ir a la mediación o arbitraje del presidente americano para toda esta controversia marítima, que no es el asunto, sino que el tema se produce en función de ese punto específico relativo al inicio de la delimitación de la frontera marítima. Pero justamente, doctor Ferrero, entonces este sería un tema que sí podría poner una traba en la implementación de la decisión de la Haya, porque si... Hay que esperar, es un tema efectivamente que está porque si, digamos, la Corte